Presentación, Alejandro. Muchas gracias y bienvenidos todos a esta conferencia virtual. El espectro de esta conferencia se amplió también a la inminente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que tiene una relevancia importante para la certificación de origen y las nuevas reglas que menciona Alejandro cuando nos hace el favor de presentarnos. Entendemos que la entrada en vigor de este nuevo tratado, que realmente va a reemplazar al NAFTA o al Telecán, pues va a tener un impacto importante en las operaciones de comercio exterior de nuestros clientes, de sus empresas, y nos parece importante el poderles exponer cómo está este estatus, cuál es digamos que cuáles son los principales highlights del Tratado de Libre Comercio, que va a entrar en vigor el 1 de julio de 2020. Entonces, si nos permiten, vamos a hacer una pequeña recapitulación del tratado y su impacto en las operaciones de comercio exterior en México. Como lo comentaba, este Tratado de Libre Comercio sustituye ya al Telecán. Fue firmado el 30 de noviembre de 2018, después de una muy complicada negociación, sobre todo con los Estados Unidos de América, que ustedes recordarán y habrán visto en la prensa nacional e internacional, que realmente esta negociación fue muy complicada, fue muy, digamos que, empujada por Estados Unidos, y finalmente tenemos un tratado que ha actualizado y que se ha modernizado. Entra en vigor el 1 de julio de 2020, como ustedes podrán saber, ya se han publicado algunas reglamentaciones uniformes únicamente por lo que hace a los artículos, precisamente a los capítulos de certificación de origen y procedimientos de verificación, pero todavía están pendientes sus complementos y aquellas que van a abarcar otros capítulos. Y evidentemente este nuevo tratado todavía tiene muchos pendientes, como la potencial modificación de la tarifa. Recordemos que va a haber ya una modificación importante a la misma para poder cumplir con los requisitos del tratado. Entendemos que están en proceso de su elaboración, así que esto está pendiente de ser publicado. Obviamente las reglas del SAT y las de la Secretaría de Economía, pues que van a ir a la par al cumplimiento con estas nuevas disposiciones. Este tratado incorpora capítulos novedosos que no se encontraban en el Telecán. Recordemos que antes de este tratado hubo una negociación muy importante del famoso Trans-Pacific Partnership, del TPP, y ¿Ya se callaron? Incorpora... ¿A quién? Ay, Mauricio. ¿Dónde queda madrugada? Perdona, Zaira, estás con micrófono abierto. Sí, gracias. Entonces, dentro de los capítulos más novedosos encontramos el comercio digital, la anticorrupción, telecomunicaciones, competitividad, administración aduanera y facilitación de comercio, reglas de origen y procedimientos de verificación de origen. Comercio digital, ¿por qué se cambia este nombre de e-commerce a comercio digital? Porque el comercio digital abarca evidentemente una protección mucho más amplia respecto digamos, de la inteligencia detrás de este tipo de nuevas plataformas. Entonces, se prohíben aranceles y medidas discriminatorias a productos y servicios digitales como software, e-books, música, entre otros. Hay una protección importante al consumidor y a los datos personales que conlleva este comercio digital tiene muchos adelantos, digamos que tecnológicos, que vale la pena que si no los conocen y alguna de sus empresas está migrando a este nuevo comercio digital, lo revise, porque más ahora que nunca con nuestra nueva realidad, va a cobrar gran relevancia el tener esta regulación clara.
Hay un capítulo de anticorrupción donde no queremos entrar tanto a detalle, pero sí es muy importante que comentemos que, como ustedes saben, este capítulo también ya es el resultado de una serie de modificaciones a la legislación interna que ha tratado de tener una, digamos, promoción e incentivos a la transparencia, adopción de programas de cumplimiento, el famoso compliance, para el desarrollo y la capacitación de tanto de los servidores públicos que van a estar en posiciones delicadas, como por ejemplo aduanas, como evidentemente a las empresas que tengan un debido compliance respecto a actos que pudieran ser considerados como de corrupción. Y esto se adopta en este nuevo tratado. No sé qué pasó con la presentación. Pero bueno, en lo que resolvemos el problema técnico que a veces nos falla, yo creo que de las partes más relevantes de este nuevo tratado, la administración aduanera y la facilitación del comercio. Se establecen disposiciones de libre y fácil acceso a información técnica, legal y aduanera de cada una de las partes. Y pues evidentemente hay disposiciones novedosas que seguramente ustedes van a ser actores importantísimos. Hay publicaciones anticipadas de regulaciones de aplicación general en materia aduanera y de comercio exterior. Estados Unidos ya tiene una plataforma muy robusta que le denominan es el famoso COAC, en donde estas resoluciones anticipadas tienen ya un tracking importante, en donde se le da seguimiento, el estatus, en fin, ¿no? Creo que por parte de México falta que se elabore esta plataforma con mayor soporte, porque tenemos que cumplir ahora con estos nuevos estándares que nos ha marcado el TEMEC. Hay muchos aspectos relativos a la incorporación y reconocimiento mutuo de la ventanilla única. Se van a compartir, digamos que, plataformas básicas que en teoría deberíamos de seguir los 3 países. Y en la implementación pues va a ser, digamos que el secreto para que realmente esto sea eficiente, ¿no? Pero es muy importante decir que estas publicaciones ya no nada más se van a referir a resoluciones anticipadas como antes, por ejemplo, de origen de la mercancía, ¿no? Ahora ya abarca la clasificación arancelaria, valoración aduanera, entre otros conceptos. Son resoluciones que tardarán aproximadamente 120 días en ser resueltas. Con respecto al despacho aduanero, se van a adoptar procedimientos simplificados, por ejemplo, presentaciones electrónicas de procesamiento de documentación antes del arribo de la mercancía, opciones para despachar mercancía en el punto de llegada sin requerir traslado temporal a depósitos u otros recintos, y facilitaciones y métodos de eficiencia relacionadas con despachos de mercancía que requieran presentación de garantías. Entre otros aspectos, lo que se está buscando es tener una facilitación a la importación y a la exportación, al tránsito de mercancías, y que apoye, pues evidentemente, el cumplimiento con las regulaciones, pero minimizando los costos en los que incurren los operadores comerciales durante la importación, exportación y tránsitos de mercancías. Un ejemplo de eso, por ejemplo, son los envíos de entrega rápida, que existe la opción de presentar información en un icono del documento, que es el manifiesto, y que ampara la totalidad de las mercancías contenidas en un envío, efectuar el despacho de la mercancía inmediatamente después de su arribo. Vuelven a mencionar y resalta la importancia del operador económico autorizado en su modalidad de seguridad. Entiendo, hay otro tipo de operador económico autorizado que no se incluyó y que tiene un poco más que ver con temas un poco más de estricto cumplimiento. Pero el que se abarca aquí es el que nosotros conocemos, el famoso OEA, y se realza la necesidad de migrar hacia un esquema de cadena de suministro segura. Va a haber un comité de facilitación del comercio en los 3 países. Las 3 partes acordaron tener representantes gubernamentales, un foro de consulta entre las partes para resolver asuntos relacionados con la administración aduanera y facilitación al comercio.
identificar e implementar iniciativas para facilitar el comercio entre los operadores comerciales. Este comité aparentemente va a tener reuniones periódicas, se habla de varias veces al año. Evidentemente, una vez más, la forma de implementarlo en las regulaciones, en los criterios internos que van a necesariamente a venir después de la entrada en vigor del tratado, pues van a ser cruciales. Y lo bueno que este tratado ya prevé una transparencia, que aparentemente todo va a estar disponible y va a ser público para poder tener otra vez este objetivo cumplido de facilitación al comercio. Muchos habrán escuchado sobre el principal componente adicional, independientemente de todos estos artículos y capítulos que son novedosos y modernos, el mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas y, evidentemente, la regla de contenido laboral, que no existía y que fue realmente una de las grandes inclusiones en este tratado, en el que están, evidentemente, pidiendo a México, sobre todo fue dirigida a nosotros, eleve digamos que las condiciones y el salario de nuestros trabajadores. ¿Para qué? Para tener un componente adicional y así medir digamos que el grado de contenido regional que se está pidiendo, ¿no? Pero, amén de esto que vamos a explicar más adelante, cuando veamos las reglas de origen específicas para el sector automotriz, hay un capítulo aplicable para Estados Unidos y a México, en donde se incluyen disposiciones en materia laboral, específicamente relacionadas con la representación en contratos colectivos, que obligan a México a implementar ciertas reformas a su ley federal del trabajo. Entonces, las tres partes, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, establecieron un mecanismo laboral de respuesta rápida para resolución de controversias en caso de violaciones a los derechos incluidos en este capítulo, tales como el derecho de libre asociación y negociación colectiva y selección de sindicatos. Esto es un gran avance y la verdad es que me parece que fue uno de los grandes pendientes de NAFTA, pero aquí ya nos obligaron a cumplir, nos están obligando porque aparte van a tener inspectores que van a estar verificando que se cumplan con estos requisitos mínimos. Y bueno, pues el incumplimiento a los mismos podría derivar en una imposición de remedios y sanciones que incluyan la prohibición de entrada de bienes a los Estados Unidos que fueron manufacturados en estas instalaciones en violación a México. Y si nos vamos más allá, que no es el caso de esta presentación, pero evidentemente van a haber medidas de desconocimiento arancelario y de repente pues ya este componente laboral se va a traducir en un componente también de impacto en el comercio exterior. Esto es muy importante que lo sepan porque sus empresas van a tener que hacer un estudio pormenorizado de estas nuevas regulaciones. Y entrando al tema de reglas de origen, como ustedes saben, hubo modificaciones importantes, sobre todo en algunos sectores, en otros no tanto, en otros simplemente fueron actualizaciones. Pero hablando de las mercancías originarias, ¿qué considera este tratado como mercancías originarias? Las totalmente obtenidas o producidas en territorio de una o más partes, las producidas enteramente en el territorio de una o más de las partes, pero utilizando materiales no originarios, siempre que cumplan con la regla de origen específica, que es a donde vamos a entrar en un momento más adelante, y Eduardo nos va a compartir cuáles son los principales cambios en los sectores más sensibles de nuestras industrias más relevantes. Las producidas enteramente en territorio de una más de las partes, exclusivamente con materiales originarios, y evidentemente aquellas relativas a la industria textil, que siempre ha sido un sector bastante regulado, no solamente por nuestro país, sino por muchos países del mundo, y ahora hay reglas de origen mucho más aterrizadas para proteger que realmente los bienes textiles que se hagan en las partes sean originarios y no sea simplemente una triangulación. Este tratado trata de tener estos controles de una forma mucho más estricta y ahora vamos a entrar a los detalles sobre cómo debiéramos de cumplirlas.
Correcto, Turena, buenos días a toda la audiencia. Como bien menciona Turena, hay cambios de redacción en términos concretos, no de fondo, en estos criterios de clasificación que Turena ya repasó. Y vamos a pasar al tema de modificaciones puntuales en cuanto a artículos nuevos. En cuanto a artículos nuevos vinculados al capítulo 4 para los que no tengan un estudio previo del TMEC, toca todo lo que es relacionado a reglas de origen. Y los artículos nuevos, es decir, que no estaban en el Telecán, están listados en la presentación, es decir, son mercancías totalmente obtenidas o producidas, tratamiento de materiales recuperados utilizados en la producción de una mercancía remanufacturada. Este tema es muy importante, el tema de los materiales recuperados, porque en base a una recuperación le vamos a poder conferir el origen a un bien. Después viene el valor de los materiales utilizados en la producción, ajustes adicionales al valor de los materiales y juegos de mercancías, estuches o surtidos. En caso de juegos de mercancías, estuches o surtidos, es muy importante esto no lo teníamos en el Telecán. Y básicamente lo que se permite es que un juego o un estuche o un surtido que comúnmente el mercado de retail ya está inundado de este tipo de sets de mercancías. ¿Cómo le conferimos el origen a un juego surtido? Bueno, pues lo que se establece es que en caso de bienes no originarios, en el juego surtido estos no deberán de representar más allá del 10% del set, ¿no? En valor. Artículos modernizados. Aquí lo que tratamos de hacer para ustedes es una breve síntesis después de todo un estudio pormenorizado de los artículos modernizados en cuestión de definiciones, por ejemplo, comenzando. El Telecán ya contemplaba un capítulo de definiciones en el artículo 415. En el TMEC se incluye en el primer artículo del capítulo 4. O sea, en el Telecán, en el último artículo del capítulo 4, que era el artículo 415, hasta el final venían las definiciones. Por orden, pues no era lógico que las definiciones vinieran al final. Entonces ahora las pasan al primer artículo del capítulo 4. Y hay nuevas definiciones. Mercancías originarias, hay cambios de redacción, se actualiza el artículo sobre bienes totalmente obtenidos a fin de conocer expresa y claramente que los peces obtenidos en la acuicultura en la región se consideran originarios. Ustedes leen un poquito la explicación de modificaciones en el TME, que te habla que, inclusive los propios resúmenes que sacó la Secretaría de Economía, te habla de que la acuicultura básicamente es una actividad muy importante hoy en día, entonces por eso se incluye. Valor de contenido regional, hay cambios en estructura y división para conformar artículos 4.6 y 4.7 y 4.9. Es decir, teníamos ya un artículo en el Telecán de valor de contenido regional. Ahora lo que hacen es que, más allá de crear nuevos artículos, parten el artículo de valor de contenido regional del Telecán y crean 4 grandes artículos que son los que acabo de mencionar. Materiales intermedios ya se contemplaban en los numerales 10 y 11 del 402 del Telecán. Ahora se crea un nuevo artículo que es el 4.8 del TMEC. Por eso lo tenemos como artículos modernizados y no nueva creación, porque ya venía en el Telecán. Materiales indirectos, cambios menores de redacción en artículo y capítulo de definiciones. Mercancías automotrices, ahorita lo vamos a ver más adelante, sufren cambios mayores, se modifica y se incluye en el anexo 4B del TMEC, que contiene las reglas de origen específicas por producto. Insisto, ahorita lo veremos más adelante. Acumulación es, esto es muy importante, permite reconocer como originarios tanto los materiales de los países signatarios como de los procesos realizados en cualquiera de sus territorios. Lo que tratan de fortalecer aquí son cadenas de valor regionales. De minimis, como ustedes sabrán, el porcentaje anterior de minimis era 7%, es decir, cuando dentro de una producción tuviéramos bienes no originarios y esos bienes no originarios no cumplieran con el salto arancelario que te pide la regla de origen específica, se permitía que si estos no rebasaban el 7% del valor del bien, no había problema y podrías dar el cumplimiento con la regla de origen. Si incrementa es algo bueno, que va a ayudar a 10% del de mínimo. Mercancías, materiales fungibles, se incluye obligación para utilizar un método de manejo de inventarios durante todo el año fiscal. ¿Qué pasaba?
que lo que hacían las empresas es que cuando eran auditadas en una verificación de origen, mostraban información que tenían al momento y quizás esa información con base en sistema de inventarios de principios de contabilidad generalmente aceptados no había aplicado todo el año fiscal. Ahora lo que obligan es que sea todo el año fiscal. Accesorios, repuestos, herramientas y materiales de instrucción o de otra información. Hay cambio de redacción y estructura, pero se mantiene esencia. Materiales de empaque y envases para venta al por menor, cambio de estructura igual, pero se mantiene esencia. Materiales de empaque y contenedores para embarque, cambio de redacción, se mantiene la esencia. Tránsito y transbordo, idéntico, como en el Telecán, nada más hay ciertos cambios de redacción. Operaciones que no confieren origen, se mantiene igual, es decir, la dilución en agua o otra sustancia que no altere materialmente las características, no va a conferir el origen, ¿no? Avanzamos. Aquí tratamos nosotros de englobar para ustedes las reglas de origen específicas más relevantes que fueron modificadas en el TEMEC. Tenemos, por ejemplo, el tema de productos intensivos en acero. Ahora es algo nuevo, es decir, en cuanto a peso, 70% del peso tiene que ser originario en productos intensivos en acero. En manufacturas eléctricas, por ejemplo, tenemos una reducción de porcentaje de valor de contenido regional y se flexibiliza el tema de los altos arancelarios. En fibra óptica tenemos una reducción también del porcentaje de valor de contenido regional. En manufacturas de vidrio, el vidrio tiene que ser originario, es algo que se establece. En automotriz, ahorita lo vamos a ver muy a detalle, pero bueno, hay un valor de contenido laboral, como ya lo mencionaba Turena, y tenemos un tema de autopartes esenciales, ahorita vamos a ver qué es eso. En químicos hay unas nuevas reglas que establece que las reacciones químicas pueden conferirle un origen a un bien, es algo interesante. No soy químico, pero bueno, está interesante cuando creo que un caso ver cómo una reacción química le va a conferir el origen a un bien. En televisiones y proyectores se simplifica el tema. Era un tema que nosotros como abogados ya habíamos visto mucho para algunas empresas y es bueno la simplificación. Productos de titanio, goma arábiga. Entrando al tema específico de regla de origen automotriz, tenemos que hay un valor de contenido regional progresivo. Ahorita vamos a ver cómo va a ser esta progresividad, que llega hasta 75%, tiene que ser el valor de contenido regional. Recordemos que anteriormente era 62.5%. El valor de contenido laboral, que es algo nuevo para camiones y vehículos ligeros, se establece de 40%. En el caso de, si ven la parte de vehículos pesados de carga, el valor de contenido laboral a la derecha es de 45%. En camiones ligeros a la izquierda es también de 45%. Las autopartes esenciales, acero y aluminio, tiene que ser de Estados Unidos 70%, ¿no? Es algo importante, ya que teníamos una escalada de importación de aluminio y de acero, principalmente de China. Se elimina el rastreo, es decir, se permite el principio de acumulación que yo ya mencionaba, es decir, que se pueda producir en más de una instalación en los países parte un bien. En valor de contenido laboral, la tasa salarial es de $16 por hora. Aquí ponemos un ejemplo de conformación del valor de contenido laboral, por ejemplo, para vehículos ligeros. Es decir, materiales y manufacturas puede ser el 25%, investigación y desarrollo 10%, gastos de ensamble 5%. Autopartes esenciales, que era lo que yo mencionaba, originarias. ¿Cuáles tendrán que ser originarias? El motor, la transmisión, chasis, sistema de suspensión, sistema de dirección, ejes, baterías. Cobertura limitada de acero, es decir, las compras directas van a estar limitadas, tienes que comprar el acero a través de centros de servicio, compras adquiridas a través de un proveedor específico, etc. Aquí viene la progresividad de cómo va a partir de la entrada en vigor del TEMEC. Bueno, pues no vamos a llegar al 75% de forma inmediata, es decir, va a haber una progresividad. En la entrada en vigor, el valor de contenido regional exigible va a ser 66%, el laboral 30%, y autopartes esenciales 66%. Un año después, 69%, 33%, y así como va en la tabla. Posibilidad de un esquema especial de transición, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es esto, no? Con fecha 30 de abril, como muchos de ustedes habrán percatado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que contempla específicamente este régimen de transición alternativo. Está previsto en el TEMEC. México ya hizo una publicación en el Diario Oficial de este acuerdo, el cual pues difiere del régimen de transición estándar, que es de la tabla que estábamos viendo.
que prevé este apéndice automotriz que yo estaba repasando. Y es bien importante nada más mencionar que este acuerdo no reemplaza la regla de origen, solamente proporciona un tiempo adicional y un periodo de transición diferente para cumplir con las reglas de origen para vehículos de pasajeros y camiones ligeros que prevé dicho tratado. Bajo este régimen, los importadores de ciertos vehículos de pasajeros o camiones ligeros tendrán 2 años adicionales, es decir, 5 años en lugar de 3. Me refiero a los 3 desde la entrada en vigor hasta llegar al 75 de esta tabla. Aquí tenemos 2 años adicionales. Y bueno, las solicitudes que deban de presentarse para este sentido se tienen que presentar ante la Secretaría de Economía a más tardar el 1 de julio. En transitorios de este acuerdo se establece que camiones de carga también podrán presentar esta solicitud, con algunas excepciones. Entonces, todo lo que estamos explicando, es decir, de criterios de clasificación, cumplimiento de reglas de origen específicas, en fin, lleva a un punto. Es decir, muchas empresas están acostumbradas a expedir certificados de origen. Como ustedes verán, la sola expedición, sin verificar todo lo que ya revisamos, es decir, cuál criterio de clasificación te aplica. Si, por ejemplo, tu bien incluye materiales no originarios, tienes que ir a tu regla de origen específica que te puede requerir un salto arancelario, te puede pedir un valor de contenido regional. Si eres mercancía automotriz, te puede pedir un contenido laboral. Si eres sustancia química, te puede pedir reacciones químicas. Si eres material o producto de acero, te puede pedir un cierto peso para configurar el cumplimiento de la regla específica de origen. Y todo eso nos lleva para poder emitir de una forma válida una certificación de origen. Entonces, voy a ceder la palabra aquí a Turena, que nos va a comentar un poquito más de certificación de origen, pero como ustedes ya habrán visto, bueno, pues hay varios casos. Gracias, Eduardo. La novedad en este tratado es que vamos a pasar el formalismo del certificado de origen a una certificación de origen y también la novedad más relevante es que incluso el importador va a poder hacer esta certificación que va a ser electrónica, que puede ser incluso en la factura, que va a tener muchos asegúnes desde nuestra perspectiva, sobre todo porque el tratado está entrando en vigor en 3 semanas y seguramente va a haber un impasse en el que vamos a tener muchos cuestionamientos respecto a la validez de los certificados de origen NAFTA. Entendemos que no va a haber una prórroga por parte de ninguna parte del tratado. El 1 de julio, todo lo que se produzca desde el 1 de julio en adelante tiene que venir ya certificado con las reglas de origen del TEMEC. Van a haber, obviamente, requisitos de información mínima e indispensable para esta certificación, que se asemeja mucho a la certificación que conocemos en el Tratado de Libre Comercio con Europa. Pero bueno, la certificación tiene que basarse en la información y documentos que puedan comprobar a las autoridades que el bien realmente cumplió con la regla de origen. Entonces, tal y como lo mencionaba Eduardo, es muy importante que ahora sus empresas tengan mucho más conocimiento y seriedad para la forma de certificar el origen TEMEC de aquí en adelante. ¿Y cómo lo pueden hacer? Tienen que conservar, al menos por un periodo de 5 años, sus billetes de materiales, identificar sus procesos productivos y récords de producción de forma bastante ordenada, porque la trazabilidad es la clave para que realmente ustedes puedan comprobar el origen. Un sistema de control de inventarios de productos terminados, claro, y evidentemente los documentos de transporte que pueden llevar también a la autoridad de concluir que no hubo triangulación. ¿Cómo vamos a verificar el origen? El origen se va a verificar como estábamos acostumbrados por cuestionario, o sea, va a ser por cuestionario escrito o bien por una verificación in situ. Estas visitas de verificación a las plantas de producción eran relativamente comunes para el SAT. La GASE, dentro de la Administración Central de Autoridades de Comercio Exterior, tiene ya un área muy sofisticada que conocemos muy bien y que hemos visto verificaciones de origen para diferentes tipos de productos. Y créanme que ya tienen un sistema, un desarrollo y un conocimiento muy sofisticado, muy avanzado. Entonces, sí vale la pena
contar con la preparación previa para poder tanto determinar la certificación de origen como para poderla soportar. Entonces, en este tratado se establece que también hay visitas de verificación a plantas de producción, hay visita especial para el sector textil, prendas de vestir, de los capítulos 50 a 63, y cualquier otro procedimiento obviamente reconocido por las partes, y aquí va a haber, evidentemente, como fue en el NAFTA, un intercambio de información a lo largo del tiempo para poderlo reajustar. Si nos vamos por cuestionario, si nos vamos por visita de verificación, se va a ver una notificación de orden de visita y se requiere evidentemente el consentimiento por escrito. Esta notificación va a ser como estamos acostumbrados a verlos, yo me imagino va a ser vía correo postal, se va a tener 30 días naturales para presentar respuesta. La posibilidad de emisión de resolución preliminar, intención de negar el trato, que es la tentativa de negativa de trato, y 30 días para presentar información adicional, que esto evidentemente es nuevo. Resolución por escrito dentro de los 120 días naturales, mismos que pueden extenderse. Se ha flexibilizado un poco este formalismo. Se va a notificar, en caso de una visita, la orden misma. Se va a proponer la fecha y el domicilio, se va a especificar el propósito de designación de los visitadores, va a haber la posibilidad de proponer una nueva fecha, no posterior a 30 días naturales inicialmente indicada. Una parte importante es que estos 30 días naturales para presentar información adicional hacen una gran diferencia, sobre todo cuando estas notificaciones son, de alguna manera, en el pasado con el NAFTA, eran recibidas por personas que no tenían nada que ver con la operación de comercio exterior y se les iban los plazos. Igualmente, pues la resolución por escrito va a ser entre los 120 días naturales. También puede extenderse. En cuestión de visitas de verificación textiles, como mencionaba Turena, o verificación vinculadas a mercancía textil, esto es algo completamente nuevo. Sigue en cuestión de regla de origen específica mucho de lo que ya venía en el Telecan, que es el tema del yarn forward, es decir, mercancía que calificará a partir del origen del hilo. Pero bueno, aquí es bien importante sí tener mucho cuidado porque ya van a haber visitas de verificación muy enfocadas solo al sector textil. Va a haber, como ya lo mencionamos, pues esta visita puede ser de manera conjunta por las autoridades de la parte importadora y por parte de la autoridad de la parte exportadora. Hoy en día, ¿cómo opera? Antes de que entre en vigor el TEMEC, pues el SAT, si quiere verificar el origen, va a una visita, como ya dijo Turena, o va y certifica y notifica un cuestionario. Ahora lo que se pretende con esta visita de verificación textil es que sea una visita de manera conjunta entre autoridades, ¿no? Puede ser una visita detonada entre SAT y la autoridad en Estados Unidos y viceversa con Canadá, ¿no? Puede efectuarse, que es lo más complejo, una visita sin previo aviso al exportador o productor. Entonces, aquí, bueno, nada de que te van a notificar el inicio de la visita. Puede llegar y aparecer el funcionario, ¿no? Derivado de la visita se deberá efectuar un informe que podrá ser entregado al productor exportador de la mercancía y, bueno, va a estar interesante ver cómo se detona esto. Ture, aquí seguramente abordarás un poco más. Yo lo único que quiero decir es que, bueno, pues todos hemos vivido esta época bien complicada en tiempos de COVID. Y bueno, pues hay diversos temas más allá del tema personal que en el tema profesional ustedes habrán visto en cuanto a actividades esenciales, no esenciales, en fin, que pues seguramente ustedes, sus empresas estuvieron en esta disyuntiva y bueno, hablaremos brevemente de esto. Sí, va a ser una exposición evidentemente breve, pero que viene mucho al caso porque esto nos ha cambiado la vida desde un punto de vista comercial, económico, estratégico, de negocios y anexos. Ustedes saben que la primera publicación al respecto fue el 31 de marzo de 2020. Se suspendieron actividades no esenciales del 31 de marzo al 30 de mayo. Estas son las consideradas como tal. No quisiera leerlas, pero les vamos a dejar la presentación para que ustedes lo vean. Pero evidentemente,
debate muy, muy largo, muy desgastante y la verdad, con un impacto económico fuerte, en lo que se ponían de acuerdo en lo que era esencial y no. Afortunadamente, no sé si escuchan. Mientras tanto, recuperamos la voz de Ture. Abonaré brevemente. Sí, tenemos una reapertura de actividades ya a partir del 1 de junio. Básicamente, esta publicación se da, hay una publicación en Diario Oficial de 29 de mayo, donde, bueno, se establece la reapertura de actividades. Hay, como ustedes lo verán, pues el tema del semáforo de riesgo epidemiológico. La reapertura de actividades se rige por niveles de riesgo previamente determinados. Actividades esenciales podrán seguir operando con medidas de seguridad y salubridad. Se deberá fomentar el trabajo a distancia y semáforo de riesgo se deberá actualizar cada semana. Entonces, Ture, no sé si quieras seguir completando. Estamos... Sí. Ajá. Exacto, sí, bueno, pues ya hubo una reapertura de actividades económicas, evidentemente, a partir del 1 de junio. Hubo una publicación el 29 de mayo al respecto. Ustedes saben que ya estamos en semáforo de riesgo epidemiológico por estado. Había una alerta máxima en ciertos estados de la República. Ahora ya está migrando, hay que estar muy pendientes a estas indicaciones de la autoridad. Y bueno, pues básicamente las actividades esenciales pueden seguir operando con medidas de seguridad y lo que va a valer mucho la pena es ver cómo de aquí nos enlazamos para que nuestro supply chain no se vea afectado. Entonces, esto conlleva un trabajo importante en términos logísticos, legales y operativos. Correcto, eso es muy importante y algo que, bueno, ustedes deben de tener en cuenta es que han habido diversas suspensiones de plazos. El SAT al inicio de todo este rollo no publicaba nada, y todo lo contrario, estaba auditando, y ahorita vamos a hablar un poquitito de eso, con mucha velocidad para no robarles más tiempo, pero básicamente publicó suspensión del 4 de mayo al 29 de mayo, todo aquello que tuviera que ser presencial. Esto significa que si tú tenías que ir a presentar físicamente al SAT un escrito, bueno, pues estaba tu término suspendido. Todos aquellos trámites que debían ser electrónicos, es decir, la presentación a través de buzón tributario, pongo un ejemplo, un recurso de revocación en contra de un crédito fiscal, podía presentarse sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se puede presentar de manera electrónica, entonces esos no estaban suspendidos. A partir del 1 de junio, las actividades de presentación física ya se reactivan. En cuanto a Poder Judicial de la Federación y Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es quien resuelve las resoluciones dictadas por la autoridad fiscal, tenemos una suspensión del 8 de marzo al 15 de junio. Nosotros, ¿qué creemos que se va a extender a julio? Secretaría de Economía igual ha publicado diversos acuerdos. De 26 de marzo a 15 de junio ha estado operando una suspensión. Hay algunas excepciones, es decir, que van a reinar para no detener el comercio, pero en su mayoría está suspendido. En cuanto a dificultades y consecuencias en el comercio, bueno, pues esto es algo, Ture, que no sé si tú también quieras abonar, pero bueno, al principio ustedes verán que lo que pasaba es que en Estados Unidos ya estaban reactivando operaciones, pero en México no. Y bueno, actividades que se consideraban esenciales en Estados Unidos, el gobierno de México no las tenía consideradas como tal. Entonces, a pesar de que ya estaban reactivando operaciones en Estados Unidos, por ponerles un ejemplo, pues en sus plantas productivas no estaban operando porque México no dejaba operar. Entonces, no había una ambigüedad, es decir, en cuanto y no había una homologación con lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Afortunadamente, esto ya se fue destrabando y bueno, pues ahora sí vemos actividades esenciales en Estados Unidos operando al igual que en México. Sí, correcto, Lalo. La industria maquiladora y la automotriz fue la más golpeada y sigue siendo en nuestro país. Pero bueno, esperemos que, lo que pasa es que evidentemente esta contingencia nos cayó en diferentes etapas a cada país y entonces será muy complicado el tener esa sincronía. Pero, insisto, vamos a tener que trabajar mucho la iniciativa privada.
para tener este tipo de acercamientos con el gobierno y tratar de seguir presionando para que se nos den las facilidades de continuidad de nuestras operaciones. Y sobre lo que mencionaba Eduardo, sobre la recaudación tributaria como actividad esencial, eso hubo varios comunicados del gobierno al respecto. El SAT siguió funcionando, aunque suspendió plazos y demás, pero hubo un aumento del 13.4% en fiscalización durante el primer trimestre de 2020 contra el mismo periodo de 2019. Se estima un aumento de más del 100% en la fiscalización a grandes contribuyentes. Se refuerza evidentemente auditorías aduaneras. ¿Por qué? Pues porque ya todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Son contribuyentes, es el target fácil, y bueno, hay muchas posturas que hemos visto a lo largo del tiempo, muy agresivas por parte de la autoridad, que vale la pena que ustedes de alguna manera sean sensibles a estas y que se preparen de forma preventiva, de forma de diagnóstico, para tratar de que en caso de que se detone la auditoría tengan mucho mejor postura ante ella. Las verificaciones de origen al amparo del tratado, como lo mencionábamos, pues simplemente reiterar, hay una seria preocupación por parte del gobierno por el no cumplimiento de reglas de origen, sobre la incorrecta emisión de certificados de origen. Nosotros también lo hemos visto, tenemos muchos asuntos, como les comentamos, de diferentes sectores, y en algunos pues sí es muy difícil el poder determinar esa trazabilidad. Entonces, ¿qué sugerimos? Son auditorías preventivas a proveedores y productores, es decir, que si ustedes van a importar, acuérdense que los responsables ante el fisco mexicano son ustedes, ustedes tendrían que pagar la contingencia. Entonces, exíjanles a sus proveedores y productores que tengan certeza sobre la certificación de origen, que se elaboren contratos de proveeduría adecuados. Incluso hemos llegado al extremo de pedir también cierto tipo de responsabilidad en caso que la documentación sobre certificación de origen sea falsa, para que queden ustedes amparados. Y pues el defense files o defensa probatoria, como le decimos, es decir, un expediente ya previamente preparado por ustedes para que no los agarren de sorpresa. Perfecto. De acuerdo con todo eso es bien importante. Y bueno, pues retomando un poquito lo que mencionaba Turena del eje rector de este gobierno en estas épocas de apostarle a la recaudación y apostarle a la fiscalización, y que vemos que en el primer trimestre del año pues la recaudación subió 13.5%. Bueno, sí es bien importante tener en consideración estos temas que les vamos a platicar, porque esto es tendencia ya desde hace algún tiempo, pero ahora, es decir, se van a incrementar los actos de fiscalización y tienen que tener mucho cuidado en ciertos aspectos. Lo que les vamos a compartir rápidamente es algunas auditorías que nosotros vemos que inicia el SAT, o sea, cuáles son los temas que le gusta al SAT revisar, para que lo tengan muy en mente y les sirva pues en el día a día, y que ustedes pues, estén bien preparados para cuando les llegue un acto de fiscalización. Cuando tenemos una operación de importación definitiva, que es lo más relevante para la autoridad, el valor en aduanas, es decir, cuál es la base que utilizamos para el cálculo del impuesto general de importación y del IVA a la importación que se obtiene una vez sacando el impuesto general de importación. Lo podremos exentar el impuesto general de importación si tenemos una certificación de origen válida, pero bueno, de todos modos es bien importante que la base esté bien soportada, porque, pues, insisto, es la base para el cálculo. Esta base, como ustedes saben, se tiene que adicionar de ciertos conceptos que siempre y cuando pues, el importador los pague y no están incluidos en el precio pagado por las mercancías. Tal es el caso de seguros y fletes, ¿no? En el caso de seguros y fletes, por ponerles un ejemplo, bueno, siempre y cuando el importador los pague, tienen y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías, tienen que sumarse al valor en aduanas. Entonces, ¿qué vemos nosotros que revisa la autoridad? Cuando nosotros declaramos, por ejemplo, un Incoterm incorrecto, ese Incoterm que no es consistente con la operación nos puede llevar a muchos problemas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los Incoterms, porque a pesar de que el Incoterm no da derecho a la autoridad a multarte por un dato general inexacto, si es que lo declaras en el pedimento, sí da lugar a que la autoridad cuestione el tema de la base utilizada para el cálculo de los impuestos. Entonces tengan mucho cuidado en importaciones definitivas con tema de Incoterms y valoración aduanera. En el caso de textil y calzado, bueno, pues son dos sectores que son muy sensibles para el gobierno mexicano. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado también con tema de precios estimados, ¿no?
En cuestión de auditorías vinculadas con la importación temporal de mercancías, es decir, ya hablamos del régimen de importación definitiva, ahora hablaremos del régimen de importación temporal. Cuando estamos hablando de empresas IMEX, ¿qué es lo más relevante para el gobierno? Que las mercancías que entraron salgan en el plazo permitido para ello, sea que tengas 18 meses por regla general, que tengas 36 si eres certificada DIVA, o que sea una transferencia virtual y tengas 6 meses. Sea el plazo al que esté sujeto, hay que tener mucho cuidado. Para ello es bien importante tener un anexo 24 en óptimas condiciones y que cumpla con todos los módulos de las reglas de comercio exterior del anexo 24, por eso se llama anexo 24, que te regula las entradas y salidas de la mercancía. Es bien importante también, es muy común que las empresas IMEX tengan más de un domicilio para sus operaciones. Es bien importante que los domicilios estén registrados ante el SAT y también ante el IMEX. De lo contrario, si una mercancía importada temporalmente está en un domicilio que no está registrado, se va a considerar ilegalmente en México. Esto lo vemos mucho en la práctica. El manejo de desperdicios, es decir, si tú en tu proceso con los bienes que importas temporalmente tienes sobrantes que se consideran desperdicios, hay que manejarlos adecuadamente, hay que destruirlos, hay que cambiarles el régimen, transferirlos virtualmente, etc., etc. Hay que cumplir con un manejo adecuado. El otro tema es el cumplimiento de obligaciones relacionadas con certificación de IVA. La certificación de IVA, como ustedes sabrán, derivado de reforma fiscal de 2013-2014, pues se impuso IVA a la importación temporal. Entonces ahora se crea en 2015 la certificación de IVA, y de 2015 a 2020, bueno, pues es algo bastante nuevo que el SAT no ha auditado o no ha comenzado a auditar con mucha fuerza. Ya estamos empezando a ver auditorías vinculadas con certificación de IVA, con el crédito de IVA que te dan. Entonces, ustedes como podrán, los que están metidos en operaciones temporales, sabrán que tienes que cumplir con el anexo 31, que te regula el crédito de IVA, no te regula la estancia como el anexo 24. Y entonces, los que transmitieron un inventario inicial y los que han transmitido información de forma bimensual al anexo 31, hay que tener mucho cuidado que esa información esté bien y sea consistente con el anexo 24. Y por último, en este tipo de auditoría, lo que nos es muy relevante también es que tengan una plena identificación del activo fijo para demostrar la legal importación, tenencia y estancia, ¿no? Si es de importación, que tengamos una congruencia con datos de identificación en pedimentos. Si es de compra nacional, que esos datos estén asentados en una factura. Sí, gracias, Lalo. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esta es la tendencia de las nuevas auditorías en materia de comercio exterior. IMEX, anexo 24, anexo 31, que ahora una novedad es que la Administración Central que otorga este tipo de certificación IVA y EPS ya está facultada para realizar por su cuenta auditorías. Antes estaba muy delegada en algunas otras, pero ahora ya son ellos mismos los que están iniciando auditorías, lo cual conlleva un grado de expertise mucho más alto y por ende las empresas tienen que tener digamos que su customs compliance y su cumplimiento en materia aduanera de una forma mucho más exacta. Pero otra tendencia de auditoría es la enajenación de mercancía internada al régimen de depósito fiscal. Esto, si ustedes recordarán, hace muchos años fue un tema altamente polémico que incluso llegó hasta la Suprema Corte. ¿Y de qué se trataba esto? De empresas que importaban bajo el régimen de depósito fiscal ciertas mercancías y luego las enajenaban ya dentro del depósito para su posterior extracción internacional al territorio nacional. Y el debate era el que estuviera en depósito fiscal, ¿significa que la enajenación se realizó en México, sí o no? Finalmente, después de muchos años de debate, el SAT y la Corte se alinearon y dijeron sí, si la enajenación se da en territorio nacional en el régimen de depósito fiscal, está sujeto al impuesto al valor agregado. Y generalmente se trataba de mercancías con residentes en el extranjero que tenían cierto tipo de negocios y que paulatinamente, dependiendo de la necesidad, iban de alguna manera extrayendo del depósito fiscal este tipo de productos. ¿Qué pasó? Que muchas empresas continuaron con esas prácticas. Entonces se hizo desde hace ya muchos años una estrategia de carta de invitación, las famosas te invito a regularizarte y te doy tanto tiempo si no te ejerzo ya mis facultades de comprobación.
En caso de que no puedas comprobar, durante este periodo, pues se inicia esta revisión de gabinete, en donde generalmente la autoridad pues le pide al importador que entere esta retención del IVA por enajenación. La sugerencia, evidentemente, además de tener este defense file integrado, es que se haga un estudio pormenorizado sobre el contexto en el que la enajenación se da. Hay muchas veces que hemos tenido casos en que tienen contratos globales de suministro y que efectivamente por algunas particularidades de la operación, obviamente después de un análisis legal se puede justificar que esa mercancía ya estaba considerada como enajenada independientemente de que se hubiera generado el pago o no. Y por ahí hemos tratado de tener estos casos de excepción que han sido mínimos, pero que afortunadamente hemos logrado. Pero vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta porque aunado al valor en la aduana, a la clasificación arancelaria, a la certificación de origen, a las empresas IMEX, su cumplimiento con la temporalidad, el anexo 24, el anexo 31, y en general la incorporación de Incoterms y de los conceptos de incrementables para definir el valor en la aduana, este es otro de los actos de fiscalización más populares por parte del SAT. Sí, correcto. Y yo quisiera nada más abonar que esto que menciona Turén es bien relevante porque ahorita estamos hablando de depósito fiscal, pero ya estamos viendo operaciones, por ejemplo, de transferencia virtual B5, es decir, de empresas certificadas AAA o EAS, que transfieren virtualmente a residentes en México que no tienen un IMEX, y que con motivo de esa transferencia hay una venta en territorio nacional. Bueno, el SAT ya está yendo por esas enajenaciones en México y está yendo a reclamar el IVA no retenido, el IVA no trasladado, retenido y enterado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Lo mismo lo estaremos viendo seguramente en importaciones definitivas, cuando, por ejemplo, importamos a consignación un bien y ya que lo vendemos, se detona la venta con el extranjero. Esas importaciones también van a ser perseguidas eventualmente. Tómenselo en serio. La verdad es que el tema del IVA por la enajenación en territorio nacional es algo que ha adoptado el SAT como un estandarte y, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Y pues nada más agradecerles por el tiempo. Esperemos que no nos hayamos extendido tanto, que un contexto mucho más completo al foro, y evidentemente agradeciendo al gobierno y agradeciendo a Carmen esta oportunidad. Y bueno, pues a sus órdenes para cualquier duda o preguntas, y evidentemente ahora la parte operativa y muy importante viene a continuación en la siguiente presentación. Enrique, si puedes hablar un poco más fuerte, se te escucha muy lejos. Ok. A continuación voy a compartir lo que es la presentación. Ok. Iniciamos. Ahorita ya platicaron un poquito del tema en forma general. Es muy amplio el tema. La información es bastante. Yo quiero ver lo que es el punto de la certificación de origen y un poquito lo que es los elementos mínimos que debe tener la forma en que se va a certificar. Una es que no contamos con un formato preestablecido, ¿no? Cosa que antes había un formato, un instructivo de llenado de NAFTA. Ahora no. Ahora la autoridad nos da elementos mínimos en el anexo 5A, los cuales son 9, que más adelante vamos a ver. Una podrá ser llenada en cualquier documento, factura, cualquier tipo de información o de documento que cumpla con los estándares mínimos del 5A. Una debe describir la mercancía de manera correcta, ser en inglés, español o francés, y la autoridad puede pedir la traducción, ¿no? Generalmente lo que es en frontera es en inglés y español. Y también menciona la parte de que puede ser firmada de manera digital. En México pues existen las firmas digitales, pero en otros países pues no hay una reglamentación actual. Todo esto, gente cuando inicia
o hay un cambio por parte de la autoridad, pasó con la cuestión de las normas, cuando Enrique, la certificación de calidad, seguridad. Disculpa que te interrumpa, pero varios participantes mencionan que te escuchas un poco lejos. Si quieres acercarte a tu equipo y si se te hace más cómodo, apagas tu video. Ok, voy a acercar un poquito para ver si me escuchan. Ok. La cuestión de lo que era el certificado de origen, que mencionamos que puede ser inglés, español, francés, realmente aquí en frontera es inglés y español, puede ser firmada de manera digital, pero aún no hay lineamientos para otros países. Realmente cuando inicia un cambio en la cuestión de normas que vimos hace un tiempo de certificación o calidad, existieron muchos criterios, la autoridad fue enviando publicaciones, fue enviando nuevas circulares, cambios, formas, va conforme van surgiendo las dudas o las cuestiones de los usuarios, la autoridad va publicando cosas, ¿no? El importador, ¿qué deberá tener el importador? Contar con una declaración o documento en el cual avale que esa mercancía es originaria. Es importante crear conciencia, ¿no? Como dicen las auditorías, las cuestiones de revisión, la persona que avale esta certificación debe contar con todos los elementos de costos, de producción, de materiales intermedios y en sí toda la información necesaria avale que cumple con esa certificación. Deberá proporcionar copias de certificación de origen. Recuerdo que en el acta no había dudas de que si lo subes, no lo subes, si lo digitalizas, si lo presentas, si lo entregas. Lo recomendable, tú tienes tus documentos en orden, tú tienes la forma de comprobar, súbelo, digitalízalo, ponlo. La autoridad lo puede ver, te puede cuestionar, lo tendrá de forma correcta y lo tendrá visible. Por lo general se recomienda subirlo, entregarlo, ¿no? La cuestión de la certificación por parte, unos lo ven como facilidad, otros no, cada quien lo verá de su punto de vista, ¿no? La cuestión de México dice que va a tener un lapso de implementación de 3 años, 6 meses, el cual puede ser antes o después, pero va a establecer la forma en que se va a ir aplicando. Las excepciones del certificado, cuando son menos de $1,000 o su equivalencia en moneda nacional, no es necesario presentar esa declaración, ese documento, no es necesario. También menciona que cada parte, o sea, cada país puede establecer un monto diferente. Por ahí había comentarios de que Estados Unidos, por ejemplo, cuando no requiere la declaración del Cheaper Export Declaration, que son $2,500, quería homologarlo, ¿no? Hasta $2,500, Estados Unidos podría decir en algún momento, yo no requiero que me presentes ese documento hasta este valor. Pero ya cada parte está libre también a declarar hasta qué monto. Por el momento son $1,000. Siempre y cuando sea una importación de mercancía y no forme de una cadena de importaciones. Un ejemplo, tienes una factura de $5,000 y te voy a mandar 1,000, luego 1,000, luego 1,000, luego 1,000, porque quieres evadir la cuestión de los impuestos o la presentación de este certificado. Podría ser algo comparativo a lo que está en el numeral 10. Podría ser algo comparativo al numeral 10 en la fracción novena, la cual nos habla de mercancía. Cuando tú importas menor a $1,000, estás libre de ciertas normas, de ciertos cumplimientos, algunas fracciones no, pero siempre y cuando sean en lapsos de 7 días naturales. Podría ser algo parecido a este punto.
Ok, exportadores. El exportador o productor que llene esa certificación de origen deberá entregar copia a la administración aduanera cuando se le solicite. En caso de que un exportador tenga motivos o dude de la cuestión de algún cambio, que ya su mercancía no cumpla con esa certificación, deberá notificar a las partes o a la autoridad y a las personas o a las empresas a las cuales le certificó o le dio el documento para que quede la notificación en forma inmediata o con prontitud. Ya sea el importador o exportador podrá hacer las correcciones en su documentación en forma espontánea, ¿no? Y no habrá una sanción siempre y cuando lo haga de forma libre y espontánea. Y se menciona que debe de contar con esa certificación, con ese documento, con esa declaración, deberá conservarla, ya sea en medio digital, electrónica. Ahorita pues hay mucho tema de esto, ¿no? De que es el expediente electrónico, toda la información que tú puedes contener o guardar en diferentes medios, ahí sigue en ese criterio, ¿no? Errores o discrepancias al momento de entregar la declaración o lo que es la certificación. La autoridad menciona que puede ser rechazada, ¿no?, por la administración aduanera o al momento de presentarla por algún error menor, una exactitud, o que esté ilegible, o que esté mal llenado, algún detalle, y te da por lo menos, no quiere decir que sea el tiempo, ¿cómo se dice? Correcto, sino simplemente no menos de 5 días, te da 5 días en adelante. Esto podría ser relacionado con la regla 3721, donde cual te dice, bueno, siempre y cuando sea vigente, que sea auténtico y que tenga validez, pues se puede corregir. Devoluciones y solicitudes en trato preferencial después de una importación. ¿Qué pasa ahorita actualmente si tú haces una importación y por alguna cuestión no tienes ese certificado de origen, ese NAFTA, tienes la facilidad de rectificar, presentarlo y con el saldo a favor que salga en tu operación, realizar una compensación de los impuestos? Es el mismo criterio en este punto. Si tú no tienes al momento de la importación el documento que avale la certificación, tú más adelante, siempre y cuando dice a un año posterior a la fecha de importación, es nuestro tiempo límite para hacer esa rectificación, hacer ese cambio, contar con todos los elementos, anexarlos a esa rectificación para aplicar la preferencia y que salga ese saldo a favor y trabajar en la compensación de esos impuestos pagados. ¿Qué documentos usará para la certificación de origen? Miren, esto es, a lo mejor puede ser, alguien puede tener opiniones a favor, otros en contra. Como tal, la autoridad no exige un documento. No lo hay, no hay un formato, ¿no? Solo apégate al anexo 5A, con los 9 puntos que ahorita voy a mencionar. Un ejemplo, cuando ustedes van a un banco o en su misma empresa o con cualquier prestador de servicios, llenamos formatos, ¿no? Llenamos un estándar de documentos donde viene nombre, donde vienen firmas, donde vienen direcciones. Cada empresa tiene formatos para el control de su información. Yo pienso que no es malo tener un formato estándar. ¿Por qué? Porque evita que se llene mal, que se ponga información que no es, o que se ponga de más, o que se llene correctamente, ¿no? Además, realmente todas las cuestiones ISOs o EAS manejan estándares, manejan formatos, manejan control de documentos. Creo que nos serviría tener un formato con todos estos datos para darlo a conocer a los proveedores, hasta uno mismo como exportador, cuando expide un certificado o cuando lo llene, saber qué campos debo de llenar. No es malo para mí ver, en manera de operativamente o de control de documentos. ¿Qué debemos de tener? Certificación de origen. ¿Quién la certifica? Ya está la opción de, antes era el exportador, el productor, ahora el importador, ¿no? Con la nota de que México en 3 años, 6 meses establecerá cómo lo va a operar. Certificador, ¿quién certifica? El nombre, la firma, todos los datos de la persona que asegura que esa mercancía cuenta con los documentos y datos necesarios para ser considerada como originaria. El exportador, el productor, importador, descripción y clasificación arancelaria de la mercancía en el sistema organizado,
Los criterios de origen, que ahorita ya lo explicaron, que también hubo cambios en ese sentido. El periodo global sigue siendo la misma situación, ¿no? Puede ser por embarque, declarando factura o el documento aplicable a esa operación. Puede ser de manera global por los 12 meses o menos tiempo. Firma autorizada y fecha. Comparativo de NAFTA y TEMEC. Aquí podemos ver, de un lado, los datos que nosotros llenábamos al momento de expedir un NAFTA o de revisar un NAFTA, ¿no? Y ahora lo que es el TEMEC. Acá iniciamos en TEMEC con la certificación de origen por parte de quién. Debemos de seleccionar si es a través del importador, si es a través del exportador o del productor. Luego el certificador. ¿Quién es la persona que certifica? Su nombre, cargo, dirección, correo electrónico, teléfono. NAFTA iniciaba con el nombre del exportador. Acaba en el campo 3, igual debe venir completo, el nombre de la empresa que es exportadora, su dirección, el país, que en ocasiones son errores muy comunes, no agregar el país, aun y cuando puede ser notorio que es de tal país, se tiene que agregar el país. Correo electrónico. En el periodo que cubre, en el NAFTA, pues en la parte, era el segundo campo para llenar, donde venía de tal fecha a tal fecha, que también estaba aplicable por una operación específica o por lapso máximo de 12 meses. Aquí lo mencionamos como periodo global. El campo 3, en NAFTA, era el nombre, domicilio y el productor. A veces había confusiones, ¿no? De que colocaban en el campo de productor que era alguien diferente, y acá en el campo 7 u 8 mencionaban que el mismo exportador era el que producía. Es importante ver esos puntos, que tenga coherencia lo que estamos llenando y que sea lo correcto, ¿no? Igual, el mismo caso, debe venir nombre completo, dirección, país, su tax ID, todos sus datos de manera correcta. O colocar la leyenda que se ponía, el available upon request, o que está disponible en caso de que la autoridad lo requiera. Puede colocarse o no colocarse, eso sigue igual. El campo 4 en el NAFTA era el importador. Acá tenemos en el punto número 5, ahí menciona el punto de proporciones de conocerse. Depende, creo que si tu proveedor o tu exportador es quien te está certificando, pues es lógico que conozca quién es el importador. Lo correcto sería que contara con los datos del importador, porque eso de conocerse, no hay una, antes había de varios o desconocido, y sí lo tenía el NAFTA en su campo. Aún así, aún a criterios, en el momento del despacho ante aduanas, los criterios eran de que yo quiero ver el dato del importador en el NAFTA y que coincida con la factura, que coincida en el pedimento, que todos tus documentos coincidan y digan el nombre del importador correcto y completo. Aquí nada más dice proporciones de conocerse. Como te digo, si ustedes, su proveedor, los está certificando, es lógico que si tu proveedor te está emitiendo la factura y él mismo está certificando, pues él conoce el dato del importador. Lo ideal es que venga todo completo, lleno, para evitar cualquier detalle o duda o cuestión que pueda tener ahí aduanas, ¿no? El campo 5, que venía descripción. El campo 6 era la fracción en NAFTA. Aquí viene junto descripción y clasificación arancelaria. Otro punto importante, cuando llenábamos el NAFTA, anteriormente se llenaban a 10 dígitos, lo llegaban a poner por la cuestión de la clasificación americana, a 6 dígitos, el lado mexicano 8. Aquí ya te dice que debe estar a 6 dígitos y la descripción debe ser suficiente, que esto siempre lo hemos manejado, que debe tener relación con la fracción, debe tener relación con tu mercancía, con tu factura, debe relacionarse, o puede utilizarse la certificación por una factura o una operación en específico. Eso también sigue igual, ¿no? Los criterios, que en NAFTA había más opciones o más criterios. Aquí solo hay A, B, C, D, que son los que ya nos comentaron en la presentación anterior. Si hay un poco más de, quizás se agrupó, se vio de manera más sencilla, o se cambiaron algunos textos y se unieron, la cuestión de los textiles que mencionaban. En el campo 8 del NAFTA era el productor. Acá ya lo vimos en el punto número 3 o 4.
el costo neto y país de origen. El costo neto se omite en lo que es TEMEC, y país de origen tampoco. Antes, si era una cuestión a veces que se colocaba de manera incorrecta, o sea, que se mencionaban otros datos, o otras abreviaturas de los países. Ahora, en la cuestión del TEMEC, ni siquiera es importante que cuente con la certificación o que es originario de los 3 países, pero ya no es obligatorio poner si es de Canadá, si es de México, o si es de Estados Unidos. Se entiende que cumple con la certificación, pero no ponemos el país de origen. Firma autorizada y fecha, que es lo mismo que mencionamos. El certificador, la persona que va a firmar o va a confirmar que esa mercancía es originaria, debe de poner su firma, y ahí menciona la leyenda, ¿no? Que certifico que las mercancías descritas califican como originarias, y todo el texto que viene ahí. Realmente, quien certifique, bueno, debe tener la documentación necesaria, debe tener sus registros, sus pagos, su compra de materia prima, su elaboración, su proceso de elaboración por las cuestiones de las visitas que mencionaban aquí. Pueden ser espontáneas, pueden llegar sin avisarte o te pueden notificar, puedes presentar pruebas y dar un proceso para cumplir con esa certificación, y puede ser mediante acuerdos conjuntos entre las autoridades mexicana, americana o canadiense. Un ejemplo, nada más para notarlo, no hay formato como tal, ahorita tomo uno como ejemplo donde podemos ver los elementos mínimos que debe cumplir. El 1, ¿quién certifica? Ahí menciona como opciones el exportador, el importador, el productor. El campo 2, la persona que certifica, ahí viene la compañía, el puesto, el correo, teléfono. El campo 3, en la parte de arriba, el exportador con sus datos completos, correo, país, tax ID. El campo 4, el productor, que podemos poner disponible para aduanas o no mencionarlo, o podemos colocarlo si ustedes gustan. El importador, los datos completos, tal cual aparecen en sus altas o en su pedimento, debe de coincidir su RFC. La cuestión de la descripción de las mercancías, números de partes si gustan agregar, la clasificación arancelaria a 6 dígitos, el criterio de origen, que lo mencionábamos A, B, C o D, la cuestión de el periodo que va a tener, que puede ser por una sola factura, una operación, o por el lapso de 12 meses. Recordando que aun y cuando te emitan un certificado por un tiempo o tú lo emitas, tú puedes notificar o puedes decir, mi mercancía ya no cumple porque se hizo un análisis, porque ya cambié de proveedores, porque mi materia prima es distinta y ya no cumple. Y tu obligación, si tú expides un certificado y ya no cumples con esa cuestión del origen, tienes que notificar a todas las personas, a todas las empresas que tú expediste un certificado, tienes que notificarle que ya no puede hacer uso de él, aun y cuando tenga el periodo de tanto tiempo, ¿no? El campo número 9, que es la firma, y la fecha, la parte de abajo, ¿quién expide la certificación o quién va a dar ese escrito o ese documento o esa información en factura? El exportador, el productor, que ya lo teníamos previsto, y el importador. Nota, México, ¿no? 3 años y 6 meses posteriores a la entrada en vigor del 1 de julio, durante ese periodo México puede adoptar o establecer medidas de cómo un importador va a dar esa certificación él como importador. ¿Cómo se debe expedir y aplicar? Es importante generar conciencia, ¿no? Si nosotros vamos a expedir un certificado, creo que pues se tiene el control, se tiene la forma de saber, de revisar, de confirmar todos los elementos necesarios para probar que mi mercancía cumple con ese criterio. Y si es un proveedor el que lo va a hacer o un exportador, sí es importante que lo conozcan, que lo sepan, que sean conscientes, ¿no?, de las visitas domiciliarias, de la cuestión de las auditorías, porque ustedes al momento de elegir a lo mejor una mercancía lo eligen por el origen, y al momento de aplicar esa preferencia pues pagan menos impuestos, y si en ocasiones esa mercancía llegue a no aplicar pues ya te afecta.
¿Cuánto tiempo debemos conservar los documentos? Ese mismo periodo es de 5 años, que es el que hemos manejado de manera regular. ¿Cómo se podrá manejar al momento de importación y exportación? Debemos de contar con esa declaración escrita, con ese documento, con esa declaración de factura, con los elementos mínimos del 5A, con los 9 puntos. Y mi recomendación es digitalizarla, subirla ante la autoridad aduanera, que igual si hay un detalle, una situación, pues tienen los 5 días que mencionan. Es importante pues generar conciencia, revisar, si gustan establecer formatos, establecer estándares que cumplan con estos elementos mínimos y generar conciencia. Ver que tus proveedores o tus productores cumplan o tengan los elementos necesarios para cumplir con esa certificación, que veo que, bueno, es un cambio, ¿verdad? Todo el cambio es diferente o afecta, pero si tenemos mercancía importada con proveedores desde hace años y sabemos que siempre ha sido NAFTA y ha cumplido, pues es lógico que aún cuando inicie el TMEC, pues cumpla, ¿no? Pero bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención, el tiempo que nos dan para esta explicación. Bien. Bien, gracias a todos. Habla Israel Beltrán, director de Carmen Logistics, y queremos agradecerles el favor de su atención. Quisiéramos abrir un espacio para que los asistentes puedan hacer o formulen sus preguntas. Lo pueden hacer a través del chat. Y bueno, sabemos que a lo mejor no vamos a poder responder todas las preguntas que en este momento se puedan formular, pero si nos hacen favor de enviarnos todas las preguntas por el chat, vamos a mandarles a todos los asistentes la respuesta a todas las preguntas que recibamos para que podamos dar respuesta a todas ellas. Entonces, si pueden empezar a formular sus preguntas por el chat, con gusto, tanto el equipo de Sánchez Devanny como Carmen Logistics, con gusto estaremos aquí para poder resolver cualquier duda en este momento. Turena, Eduardo, no sé si quieran hacer algún comentario también adicional. Nada más agradecer mucho igualmente a la audiencia y igual estamos aquí a su disposición para cualquier duda o comentario que tengan. Sí, encantados de poder contestar algunas preguntas si nos da tiempo en este momento, y si no, con mucho gusto las vamos respondiendo de forma ordenada como ustedes lo indiquen. Bien, parece que ya están llegando algunos. Vamos a ver si va un poquito rápido. Dice, ¿cómo es que para México tenemos 3 años más para aplicar la declaración? ¿A qué se refiere? No sé, Enrique, si quieres comentar esto, por favor. La pregunta es, ¿cómo es que para México tenemos 3 años más para aplicar la declaración? ¿A qué se refiere? Es sobre la... Así es. El importador. Si tú eres importador, tú no puedes certificar el origen de una mercancía que tú compras hasta 3 años, 6 meses, y que la autoridad mexicana publique o establezca lineamientos de cómo va a ser ese proceso en el cual un importador va a certificar una mercancía que él va a comprar. A eso se refiere. Si me permiten abonar nada más rápidamente, con el Telecán, importador no podía certificar origen, solo productor exportador. Con TEMEC se establece que importador ya puede certificar origen, y como dice Enrique, para México desconocemos por qué esta facultad de poder el importador certificar no va a entrar en vigor a partir del 1 de julio. Se establece que a más tardar 3 años, 6 meses después de la entrada en vigor del tratado, el importador podrá certificar el origen, y como dice Enrique, tendrán que publicarse lineamientos para ello. Esto tiene una connotación un poco en la historia de fiscalización del SAT. El importador generalmente pues solamente digamos que recibía, por ejemplo, el certificado NAFTA, y pues nunca comprobaba si realmente tenía o no tenía validez dicho certificado. Aparentemente pues fueron muy hábiles los negociadores para tratar de extender la responsabilidad del importador, aunque es un beneficio evidentemente operativo y logístico. Si no tienes el soporte suficiente, pues puede ser un riesgo todavía peor para el importador, que es para los ojos de la autoridad mexicana, pues evidentemente por su jurisdicción, el responsable del pago de los impuestos omitidos. Entonces, aparentemente
están dando un periodo de transición para que las empresas mexicanas puedan tener esta conectividad con sus productores y exportadores y pues tratar de tener este expediente aduanero de origen mucho más sólido. Pero bueno, pues esa es, digamos que eso es lo que se ha planteado en algunos foros al respecto, pero finalmente veámoslo como un beneficio que simplemente nos están dando un periodo un poco más extenso para tener esta certeza de que lo que vayamos a certificar como mexicanos sea soportado por la documentación de Estados Unidos o de Canadá. Gracias, Lorena. Tenemos otra pregunta, Mariana Reynoso, gracias. Los datos para el certificado que ya no son obligatorios como el método y el país, ¿hay problemas si nuestro formato lo lleva o es mejor eliminarlo? Si quieres comentarlo, Enrique. Eliminarlo. Yo pienso que con los elementos mínimos es suficiente. No sé Nada más aclarar que el formato es un formato libre, es decir, si ustedes deciden, como dice Enrique, vaciar los datos mínimos de los 9 puntos que compartía Enrique en un formato que ustedes diseñen, bueno, pues es un formato libre. Bien, gracias. Preguntan también, ¿quién es el certificador? Bueno, es la persona, bueno, hay varios puntos. El certificador puede ser el exportador, el productor o el importador, es quien está dando la certificación de ese origen. Y en la parte también menciona que el certificador ya va a traer nombre, firma, datos de quien está firmando. O sea, si yo soy el productor, yo firmo como certificación productor y pongo mis datos, yo responsable, puesto de tal empresa o de tal proveedor, firmo que esta mercancía cumple con la certificación. En esos puntos se refiere lo de certificador. Bien. Esta pregunta dice, si certifican los minis, ¿qué es la última estancia de tratado? ¿Se debe cumplir con el valor de contenido laboral o exenta esta regla? No sé si quieras comentarnos aquí algo, Eduardo. Sí, si entiendo bien, es decir, que te estás refiriendo a la del anexo 5A, es decir, que no vienen los campos del 5A, los 9 puntos, establecer el valor de contenido laboral, ¿correcto? Sí, seguramente se refieren bueno, es así, no es muy precisa la pregunta, pero es cómo cumplir con el valor de contenido laboral. O sea, ya. Es que está vinculada con una que viene abajo, también un poco más extensa respecto a este punto. Es decir, cómo puedes tú vaciar el tema de contenido laboral en el certificado de origen. El certificado de origen no te lo pide. Sin embargo, como tú eres sujeto, una vez que certificas un origen, a una auditoría por parte de la autoridad o a una verificación de origen, es bien importante que tengas el sustento de que el valor de contenido laboral se cumplió en caso de que te aplique, o de lo contrario, en una verificación de origen saldrás mal parado. Eso no implica que tengas que mencionar el valor de contenido laboral en el certificado, si en los puntos que mencionó Enrique, los 9 puntos no te lo pido. Y complementando lo que menciona Eduardo, dentro de los puntos que menciona Enrique, que son obligatorios por el TEMEC, vas a tener que establecer cuál es el criterio, cuál es la regla de origen que utilizaste y cuál es el criterio que adoptaste. Y seguramente, o sea, y esto ya está implícito, ¿sí me explico? Si tú haces alusión a un criterio, a una regla específica que incluye el valor de contenido laboral, entonces si lo estás declarando así es porque ya lo revisaste previamente y ya hiciste los cálculos necesarios para que bien cumpliera, porque este valor de contenido laboral es ahora parte de la regla de origen específico. Hay una muy buena pregunta, Israel, que estoy viendo aquí en el foro, es decir, a muchos les preocupa qué pasa si ya expidieron certificados de origen con un blanket period o un periodo anual durante 2020 con base en NAFTA. Y lo que preguntan es que qué va a pasar con esos certificados a partir del 1 de julio, considerando que pues, nosotros tenemos un NAFTA de nuestro productor hasta diciembre de 2020. O sea, ¿qué pasa con ese certificado? ¿Deja de existir o no deja de existir? Entonces, creo que es una muy, muy buena pregunta. De hecho, hay una disposición en el capítulo 34 del TEMEC, en las disposiciones finales, en el artículo 3.4.1,
numeral 6, hablan de este tema. Y me voy a permitir dar lectura. Te dice, respecto de las solicitudes para trato arancelario preferencial presentadas conforme al Telecán, las partes harán los arreglos apropiados para responder a estas solicitudes de conformidad con el Telecán después de la entrada en vigor del TEMEC. Las disposiciones del capítulo 5 del Telecán continuarán aplicando a través de esos arreglos, pero únicamente para mercancías para las cuales el trato arancelario preferencial fue solicitado de conformidad con el Telecán y continuarán aplicando por el plazo dispuesto en el 505 de registros contables. En otras palabras, o en una interpretación que nosotros realizamos de este numeral, básicamente lo que se establece es que si tú expediste un certificado de origen Telecán, ese certificado de origen Telecán seguirá subsistiendo una vez que entre en vigor el TEMEC, con base en arreglos que realicen las partes. Estos arreglos que realizan las partes, será muy importante revisar las reglamentaciones uniformes recientemente publicadas hace unos días, mismas que no han sido publicadas oficialmente en el Diario Oficial de la Federación, como mencionaba Turena al inicio de la presentación, para ver si ya están esos arreglos. Entonces, es bien importante nada más aclararles que sí hay una disposición en el TEMEC que habla precisamente del tema que tocamos. Muchas gracias, Eduardo. Muy buen el comentario, porque, bueno, muchos de los asistentes están haciendo referencia a qué pasa ahora en el periodo de transición. Como bien indicas, bueno, todavía nos queda ver muchos aspectos que todavía no han quedado totalmente definidos, y habrá que ver, pues bueno, estas definiciones en el periodo de transición. Nada más, perdón, mi rey, me gustaría abonar. Esto es muy distinto a llegar el 1 de julio y tratar de utilizar un certificado Telecán el 1 de julio. Eso no va a funcionar. El comentario va en función de certificados de origen Telecán que expedimos antes del 1 de julio, si esos subsisten post entrada en vigor del TEMEC, ¿no? Que es lo que ya comentamos. Tal vez una forma de resumirlo es, digamos que el tratado es sensible en el sentido de que si ya tiene certificados de origen que son por un blanket period, que son de 12 meses, y evidentemente se cruza el 1 de julio, seguramente, o sea, lo vas a poder seguir aplicando y evidentemente habrá que esperar las regulaciones al respecto que se deben de publicar ya en breve. Pero el meollo del asunto es todo lo que se produzca a partir del 1 de julio ya no puede ser utilizado utilizando el NAFTA. A partir del 1 de julio, digamos que ese es el banderazo de salida para la aplicación de las nuevas reglas de origen que establece el TEMEC. Gracias por la precisión, Turena, y gracias, Eduardo. Hay varias preguntas al respecto, creo que sí hay mucho interés en esto, pero bueno, vamos a tratar de responder algunas otras. Hay una pregunta que dice, en caso de que uno de los productos no sea originario en el juego, ¿no podría entrar como originario, aunque el resto sí aplique? Entonces aquí seguramente es sobre el valor de contenido regional. No sé si quieran comentarlo, Turena, Eduardo. Sí, es muy importante nada más, si estamos hablando de un juego, un set, si uno de los materiales es no originario, ese material no deberá de rebasar el 10% del valor del set. Así es. Bueno, muchas preguntas siguen siendo sobre los certificados y qué hago si todavía siguen en proceso. Lo dijo bien Turena, si a partir del 1 de julio ya tenemos que utilizar esta nueva modalidad de los certificados. Antes de esto, si ya fueron emitidos, pues nos seguiríamos utilizando o tendrán todavía validez. Un punto importante es el periodo de conservación de estos documentos, que también ahí se menciona. Entonces, bueno, pues ahí, no sé si quieras comentar algo, Enrique, sobre la conservación de los documentos y sobre todo en aquellos de que han sido expedidos o se van a expedir. Y tú lo mencionaste muy bien en la información que debe contener la información, los certificados que se van a emitir y cómo, porque hay varias preguntas al respecto. Okay. Sí, la conservación pues sigue siendo igual de 5 años. En sí ahorita pues la cuestión del expediente de comercio exterior donde se guarda acuses, COBES, documentos, todo, ¿no? Eso se va a seguir igual, se va a conservar. Y en este caso pues también el TEMEC va a conservarse igual ese documento por 5 años. Ok, hay otra pregunta. Dice, en caso de exportación de autopartes desde México a Estados Unidos en modalidad de hand carrier, ¿cuál es el valor factura máximo permitido para importar en esa modalidad? Esta pregunta sí la veo más técnica. No sé si hay algún valor
porque creo que eso no lo tengo determinado. No sé si tú quieras comentar algo, Eduardo Turena, porque creo que aquí no sé si entiendo bien la pregunta, pero dice el valor factura máximo permitido para importar en esta modalidad hand carrier. ¿Habla de la importación? Sí, digo, hand carrier yo me imagino que lo traigo yo y no necesito contratar servicios logísticos, ¿no? Hand carrier es, ¿cuál es el valor mínimo para, en caso de exportación de zapatos desde México a Estados Unidos en modalidad de hand carrier, ¿cuál es el valor factura máximo permitido para No sé si se refiere a lo que sería la pequeña importación, donde no requieres, como tú bien dices, de a lo mejor del servicio de la agente aduanal. Si fuera el caso, pues bueno, recordemos que las operaciones que se hacen a través de operaciones con boleta no están bajo cumplimiento de regulaciones o restricciones arancelarias o no arancelarias. Entonces, pues aquí nada más sería sobre el monto, que son $1,500, las que nos eximen de tener la necesidad del uso del agente aduanal. No sé si eso contesta la pregunta, pero así la interpretamos. Dice, si tengo la misma línea de producción con los mismos proveedores, entonces sigue vigente en mi tratado de libre, el TLC 2020 hasta diciembre. Bueno, pues eso es lo mismo que mencionábamos. Es lo mismo que compartimos, nada más faltan arreglos entre las partes. O sea, sugerimos revisarlo. O sea, hay una disposición en el TEMEC que establece que post entrada en vigor del TEMEC, certificados de origen Telecan, no te dice seguirán vigentes, te dice que continuarán, vuelvo a leer, dice respecto a solicitudes para trato arancelario preferencial presentadas conforme Telecan, las partes harán los arreglos apropiados para responder a estas solicitudes de conformidad con el Telecan después de la entrada en vigor del TEMEC. Las disposiciones del capítulo 5 del Telecan continuarán aplicando a través de esos arreglos. Entonces hay que revisar los arreglos, y esos arreglos precisamente deben ser las reglamentaciones uniformes, y hay que estar muy pendientes, ¿no? Como observación, siempre todos los cambios, cuando tienes información, tienes dudas, van surgiendo comentarios, todas estas preguntas, hay también preguntas frecuentes en Karen y varias situaciones, se van publicando también, como menciona, reglamentos, se van dando circulares, se van dando actualizaciones conforme se acerca la fecha, ¿no? Generalmente la autoridad pues va surgiendo más temas, van surgiendo más dudas, todas las preguntas, como mencionas, estar atentos. Por nuestra parte, pues estamos viendo las circulares de Karen, de asociaciones, estar viendo toda la información o todas las publicaciones que salen por la autoridad para estar atentos, porque pues ahí publican criterios, ¿no? Formas de cómo se va a empezar o cómo se va a operar o qué cosas van a cambiar. Es estar atentos. Siempre que hay un cambio, hay cosas que no están del todo definidas, que siempre dicen, bueno, pues se van a publicar reglas, se van a publicar actualizaciones, circulares. Es estar atentos y pues seguir informándonos. Bien, hay una pregunta de Brianda, dice, comentan que la certificación de origen no tiene un formato específico. En dado caso, podría seguir usando mi formato NAFTA, únicamente asegurándome que cumplan con los 5 elementos mínimos del anexo 5A. Es correcto. Aquí lo importante es la información. No olvidemos que se puede utilizar o expresar en cualquier documento, en la factura, etcétera. Lo importante es el contenido de la misma que ya se mencionó. Solamente muy importante, Israel, si utilizas tu formato actual, ese formato actual va a decir North American Free Trade Agreement Certificate of Origin. O sea, que no traiga el título de NAFTA porque te lo van a poner. Sí, es correcto. Gracias por la precisión, Eduardo, porque es correcto. Tenemos que evitar relacionarlo con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Exacto. Yo sugeriría simplificarlo a los puntos específicos que te menciona el nuevo tratado, tal y como lo hizo Enrique en el ejercicio que nos presentó. Yo creo que sería mucho más claro y transparente. Y de todos modos, ustedes saben que va a haber un periodo de adaptación una vez que entre el tratado. Va a haber muchas dudas por parte de la autoridad aduanera. Generalmente, como pasó con NAFTA, pasó un buen número de meses hasta que empezaron a llegar a las reglamentaciones adecuadas, a los acuerdos adecuados. Mejor para evitar problemáticas en la aduana, yo sí sugeriría que a pesar de que pueden seguir ese formato, se simplifique a los puntos específicos del TEMEC, como lo expuso Enrique.